Olvídame. Las dos palabras no fueron dichas con rabia ni con tristeza. Fueron pronunciadas con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Como si todo lo que habían vivido, simplemente no importara. Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía en ese instante. No fue un ruido fuerte. No hubo lágrimas inmediatas. Solo una grieta silenciosa que se extendió desde su pecho hasta su garganta, dejándola sin aire. Frente a ella, Adrián permanecía imperturbable. Elegante, perfecto, inalcanzable. El CEO millonario que siempre parecía tener el control de todo, incluso de las emociones de los demás. ¿Eso es todo?, preguntó ella, apenas audible. Él desvió la mirada por un segundo, como si no quisiera enfrentarse a lo que estaba haciendo. Pero fue solo un segundo. Luego volvió a ser el mismo de siempre. Es lo mejor, respondió. Para ti, y para mí. Valeria soltó una risa suave, casi amarga. Claro. Siempre sabes que es lo mejor. Él no respondió. Porque en el fondo, sabía que esa vez, no estaba seguro. No encajas en mi vida, Valeria, añadió finalmente. Mi mundo es complicado. No tengo tiempo para esto. Esto. Así había reducido su relación. A una palabra vacía. Valeria bajó la mirada, sintiendo como su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho antes de que lo destrozaran por completo. Quería decir tantas cosas. Quería recordarle las noches en las que él se quedaba despierto hablando con ella, cuando aún no era solo el CEO frío que todos veían. Quería gritarle que ella había estado ahí cuando nadie más lo estaba. Pero no lo hizo. Porque entendió algo en ese instante. No se puede obligar a alguien a quedarse. Está bien, dijo finalmente. Levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no le suplicaban nada. Te olvidaré. Adrián sintió un leve nudo en la garganta. No esperaba que fuera tan fácil. No esperaba que ella aceptara sin luchar. Eso, dolió más de lo que imaginaba. Pero ya era tarde para retractarse. Es lo mejor, repitió, más para convencerse a sí mismo que a ella. Valeria asintió. Luego se dio la vuelta. Y caminó hacia la salida. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, pero no se detuvo. No miró atrás. No dejó que él viera cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Porque si se detenía, no se iría. Y quedarse, ya no era una opción. Esa noche fue la más larga de su vida. El silencio de su pequeño apartamento parecía más grande que nunca. Cada rincón le recordaba a él. Cada objeto tenía una historia que ahora dolía demasiado recordar. Se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín como si eso pudiera llenar el vacío que él había dejado. Y entonces, lloró. Lloró como no lo había hecho en años. No por el hombre que la dejó, sino por la versión de ella misma que había creído en él. Por los sueños que nunca existirían. Por el futuro que había imaginado, y que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Pero incluso en medio del dolor, algo cambió. Porque después de horas de lágrimas, cuando ya no quedaba nada más por sacar, llegó el silencio. Y en ese silencio, nació una decisión. No iba a romperse para siempre. No iba a quedarse atrapada en ese momento. Si él quería que lo olvidara, lo haría. Pero no como una derrota, sino como un renacimiento. Los días siguientes fueron duros. Valeria evitaba los lugares que solían visitar juntos. Cambió su rutina. Se obligó a salir, a mantenerse ocupada, a no caer en la tentación de mirar su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. Porque Adrián no escribió. Ni una vez. Y eso, fue lo que finalmente la ayudó a entender la verdad. Si alguien puede desaparecer tan fácilmente de tu vida, es porque nunca tuvo la intención de quedarse. Esa idea dolió.
Pero también la liberó. Valeria comenzó desde cero. Tomó un nuevo trabajo en una pequeña empresa donde nadie conocía su pasado. Donde no era la chica del CEO, sino simplemente Valeria. Trabajó más duro de lo que jamás había trabajado. Se equivocó. Aprendió. Creció. Y poco a poco, dejó de doler. No fue de un día para otro. Pero un día despertó, y no pensó en él. Otro día, escuchó una canción que solían amar, y no lloró. Y otro día, se miró al espejo, y le gustó lo que vio. Una mujer más fuerte. Más libre. Más ella. 3 años después, Valeria ya no era la misma. Su cabello caía con elegancia sobre sus hombros, su postura transmitía seguridad, y su sonrisa ya no dependía de nadie más. Había construido una vida tranquila, estable, llena de pequeños momentos que realmente importaban. Ese día, caminaba por un parque, disfrutando de la tarde. El sonido de los niños jugando, el viento suave, el sol filtrándose entre los árboles. Era feliz. Simplemente feliz. Valeria. Su nombre, dicho con esa voz, la detuvo en seco. No por amor. No por nostalgia. Sino por sorpresa. Porque hay voces que el tiempo no borra. Se giró lentamente. Y ahí estaba. Adrián. Pero no el Adrián que recordaba. Este hombre, parecía diferente. Había líneas de cansancio en su rostro. Su mirada ya no era fría, sino pesada. Como si cargara algo que no podía soltar. Hola, dijo él. Valeria lo observó con calma. No sintió el golpe que esperaba. No sintió el dolor. Solo, curiosidad. Hola, respondió. Y en ese momento, Adrián entendió algo que lo descolocó por completo. Ella ya no lo amaba. Parte 2. El silencio entre ellos no era incómodo para Valeria. Pero para Adrián era insoportable. Porque en ese silencio, él podía sentir todo lo que había perdido. Antes, cuando ella lo miraba, había calidez, había amor, había una conexión que no necesitaba palabras. Ahora, no había nada. Era como estar frente a una desconocida. Y eso le dolía más que cualquier rechazo. Te ves, diferente, dijo, intentando encontrar algo que decir. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Todos cambiamos. Sí, murmuró él. Supongo que sí. Pero en el fondo sabía que no era lo mismo. Ella había cambiado para crecer. Él había cambiado para darse cuenta demasiado tarde. He pensado mucho en ti, confesó. Valeria no reaccionó de inmediato. Yo no, respondió con honestidad. Adrián cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el golpe. Lo merecía. Cada palabra. Cada silencio. Todo. Lo sé, dijo. Y no te culpo. Ella cruzó los brazos, observándolo con atención. Entonces, ¿qué quieres? Esa pregunta era directa. Sin rodeos. Sin emociones innecesarias. Y Adrián, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta fácil. Respiró hondo. Un día. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Un día? Sí, dijo él. Solo un día contigo. Ella lo miró como si intentara entender si estaba hablando en serio. Después de 3 años, ¿eso es lo que se te ocurre? No vine antes porque no sabía cómo hacerlo, admitió. Me convencí de que había tomado la decisión correcta. Que lo nuestro no era importante. Hizo una pausa, su voz volviéndose más baja. Pero estaba equivocado. Valeria no dijo nada. Y eso lo obligó a continuar. Construí todo lo que siempre quise, añadió. Más dinero. Más poder. Más reconocimiento. Pero al final del día, no había nadie.
Levantó la mirada, directo a sus ojos. Nadie como tú. Por un momento, el viento pareció detenerse. Pero Valeria no se dejó llevar. Porque ya había estado ahí antes. Fuiste tú quien me dijo que te olvidara, dijo con calma. Y yo te hice caso. Adriana sintió. Lo sé. Y daría todo por borrar ese momento. Pero no puedes. No. Esa era la realidad. Cruda. Irreversible. ¿Por qué un día? Preguntó ella. Porque no merezco más, respondió sin dudar. Pero necesito, al menos una oportunidad para hacer algo bien. Valeria lo observó en silencio. Había sinceridad en sus ojos. Pero también, consecuencias. Y ella ya no era la mujer que ignoraba las consecuencias por amor. Está bien, dijo finalmente. Adrián levantó la mirada, sorprendido. ¿En serio? Un día, aclaró. Solo uno. Una chispa de esperanza apareció en su rostro. Pero desapareció rápidamente cuando ella continuó. Y no es para que me recuperes. Él tragó saliva. Entonces, ¿para qué? Valeria dio un paso hacia él, lo suficiente para que entendiera que hablaba en serio. Para que entiendas lo que perdiste. El peso de esas palabras cayó sobre él con una fuerza que no esperaba. Porque sabía que ese día no sería fácil. Al día siguiente, Adrián llegó puntual. Por primera vez en años, estaba nervioso. No por una negociación. No por una inversión. Sino por una mujer que ya no le pertenecía. Valeria apareció minutos después. Sencilla. Elegante. Inalcanzable. ¿A dónde vamos? Preguntó él. Ella sonrió ligeramente. A mi mundo. Y ese fue el inicio del día más importante y más doloroso de su vida. Porque cada lugar al que fueron, cada persona que conocieron, cada momento que compartieron, le mostró algo que nunca había querido ver. Que ella no lo necesitaba. Que era feliz sin él. Que había construido una vida donde él no tenía lugar. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, Adrián entendió la verdad que había evitado durante años. No había perdido a Valeria ese día en el pasado. La había perdido, para siempre. Y esta vez, no había forma de recuperarla.